el carácter ese de anuncio de declive, el carácter ese, seguimos con el símil de la lechuza de Faraday, el carácter crepuscular, digamos, ¿no? Crepuscular del examen del examen de la sociedad civil, por de pronto desde Marx, pero con matices de cualquier otro que pueda realizarse a partir de un cierto momento, ¿no? A partir del momento en que digamos ya ese día, en que no está meramente amaneciendo como podría pasar en Hobbes, ¿no? Ese carácter crepuscular, bueno, acabamos de detectarlo en la distancia que hemos dicho, ¿no? De anuncio de que, por supuesto, no de predicción, no de predicción, aquí no se predice nada, esto no es futurología, pero sí de, no sé cómo decirlo, sí, de algún tipo de anuncio de declive, ¿no? Es decir, aún en el caso de que se produjesen efectivamente esas contradicciones que se mencionaron antes de que se mencionaron como posibles en principio, inmediatamente antes de la pausa, ¿no? Esas incompatibilidades, pues eso no generaría necesidad alguna de que, por ejemplo, la sociedad civil desaparezca o algo así. Necesidad no. Y sobre todo no haría necesario el sentido de que tuviese necesariamente que producirse ningún determinado proceso, porque no cabe hacer ninguna predicción, sobre, digamos, durante cuánto tiempo, durante cuántos siglos o milenios se puede mantener una situación en principio de contradicción permanente a la cual no hay solución, sino que solamente hay apaños coyunturales. O sea, nadie puede decir cuántos milenios puede durar una situación de ese tipo, ¿no? Y por lo tanto tampoco nadie puede decir, pues se tiene que producir algún colapso, ¿no? Se tiene que, en el sentido casi físico, por la energía físico, no, eso no lo puede decir nadie, ¿no? En ninguna cuestión de este tipo, ¿no? Bien, en cualquier caso, bueno, ese carácter de anuncio de declive, ¿no? Ese carácter de anuncio de declive se percibe también en otro aspecto, más etéreo de momento, o sea, no, a lo mejor en el fondo no más etéreo, pero que lo tenemos que dejar dicho de una manera mucho más vaga, porque requeriría análisis que nos llevarían más allá de donde, o sea, tenemos que dejar de una manera más vaga porque requiere análisis que desbordarían mucho el contenido previsto de este trimestre, semestre o lo que sea, ¿no? Aunque esto no quiere decir que no se pueda hacer, ¿no? Es lo siguiente, o sea, es una característica del propio análisis de Marx, ¿no? Una característica del propio análisis de Marx que además al propio Marx no le pasa inadvertida, evidentemente, que la escribe en más de una ocasión, ¿no? Que es la siguiente, vamos a ver. Bueno, eso que se monta partiendo de la noción de mercancía, utilizando la peculiaridad de esa lógica del concepto de mercancía que el hecho de que una cosa sea mercancía implica que lo sean también las demás y por lo tanto se monta una determinada figura digamos, el mundo en su conjunto, todas las cosas o algo así, ¿no? Y a partir de ahí se empiezan a sacar las consecuencias de ese constructo, o sea, de esa representación o de esa construcción, eso que se monta de esa manera. Bueno, de hecho le hemos llamado un montón de veces a lo largo de este curso y nadie ha preguntado nada, ¿no? Al respecto le hemos llamado una estructura, hemos dicho que es una estructura, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir exactamente, no? Bien, eso tiene muchísima tela. Por de pronto, eso tiene muchísima tela y por de pronto sí se tiene una noción. O sea, nadie ha protestado porque se ha empleado esa palabra con un significado intuitivo relativamente claro, ¿no? Que era el de que eso se estaba ahí construyendo y precisamente por eso lo estaba construyendo en una construcción
construcción, digamos, lógica en sentido amplísimo, lógica en sentido amplísimo, pero lógica en sentido amplísimo quiere decir que es algo, pues, incluso explicable por analogía con constructos matemáticos, digamos, ¿no? ¿De acuerdo? Con constructos matemáticos, no es un constructo matemático, pero de alguna manera tiene en común con un constructo matemático eso que kantianamente llamaríamos el carácter de a priori, ¿no? O sea, de no empírico, ¿no? Bueno, entonces, esa construcción, que queríamos decir con lo de estructura, bueno, pues queríamos decir que eso que estábamos haciendo, no era una descripción de datos empíricos, no era un relato, no era ni siquiera un relato macrohistórico, simplemente no era un relato, simplemente no era un relato. No era un relato, no era un relato, o sea, no era una descripción de datos empíricos, sino que era, y además constantemente lo hemos estado manejando así, ¿verdad? Era un constructo que o se cumple o no se cumple, es decir, o se realiza o no se realiza, o se realiza en cierta medida en unas u otras situaciones empíricas. Así fue como lo manejamos, de hecho, ¿no? Quedaros de momento con la noción de esta distinción, es decir, estamos constantemente distinguiendo entre cierto constructo, digamos, ideal, entre comillas, ¿no? ¿De acuerdo? Cierto constructo que se seguía de la noción misma de mercancía, que se seguía de la noción misma de mercancía, la noción de mercancía, precisamente por esa peculiaridad lógica que tenía, estaba enormemente fecunda, mucho más que lo que aquí hemos dicho. Hemos hecho el comienzo del trayecto, pero el trayecto sería todo el capital, incluso la parte que no llegó nunca a escribirse, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, entonces, ese constructo, utilizábamos datos empíricos para ilustrarlo, pero insistíamos constantemente en que las ilustraciones empíricas no debían sustituir a la propia dinámica interna de la construcción, a la propia dinámica, digamos, lógica, en sentido amplísimo, de la construcción, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahí había dos cosas, una el constructo, digamos, entre comillas, ideal, ¿no? Una el constructo, y otra se realiza o no se realiza, se cumple o no se cumple ese constructo en esta o aquella situación empírica. Por ejemplo, veíamos en muchas de esas ilustraciones eran precisamente para hacer notar cómo ciertos elementos del constructo los encontrábamos cumplidos en mayor o menor medida en una situación moderna y no en cambio en una situación antigua, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, estábamos manejando por una parte cierto constructo y por otra parte su realización o no realización, cumplimiento o incumplimiento en una u otra, ahora sí, situación empírica, situación materialmente constatable, ¿no? ¿De acuerdo? Y esto, pues, es lo que podríamos llamar una estructura y la realización de una estructura, ¿no? Una estructura y la realización de una estructura, ¿no? Una estructura y la realización de una estructura. Esto es muy bajo. Habría que ponerse ahora a discutir, pero ahora no nos vamos a poner a discutir nada, porque justamente lo que pasa es que estamos terminando, ¿de acuerdo? Habría que ponerse a discutir qué tipo de entidad es eso que estamos llamando una estructura, ¿no? Pero en todo caso, es evidente que es algo que hemos estado contraponiendo a y a la vez asociando con, porque contraponiendo a realización o no realización empírica de esa misma estructura, material, física, realización o no realización empírica, material, física de esa misma estructura, realización o no realización empírica, material, física, bueno, diferenciándolo de lo empírico, pero al mismo tiempo afirmando que donde se cumple o no se cumple es en lo empírico. Por lo tanto, era diferenciar y al mismo tiempo asociar. Diferenciar y al mismo tiempo asociar. Es decir, digamos, distinguir justamente para relacionar sólidamente, ¿no? Distinguir rigurosamente para relacionar sólidamente. ¿Qué tipo de entidad es eso? Eso es lo que queda en el aire. Además, somos leales a la historia que estamos haciendo, al carácter de historia del pensamiento, historia de la filosofía, o como le queráis llamar, que esto tiene, porque es verdad que en la obra de autores que tratan de la sociedad civil, por ejemplo, Marx, ¿no? Pues efectivamente el fenómeno estructura está
casi se podría decir que en Marx concretamente pues es uno de los autores en los que ese concepto se está generando, el concepto de estructura. Se está generando, pero justamente en el sentido de que no se teoriza el concepto en sí mismo, sino que lo que pasa es que Marx tiene ahí la novedad de que está procediendo por montaje de una estructura, ¿no? Eso no lo dice Marx, simplemente lo hace, y el decirlo viene después. El decirlo viene después. Después otros reflexionan sobre qué es lo que está pasando ahí desde el punto de vista lógico, ¿de acuerdo? Y llegan a esta observación. Hombre, pues se está produciendo una estructura y atribuyéndole o no atribuyéndole esta o aquella o la otra realización, ¿no? Eso es algo que Marx hace, pero lo dice. Lo hace, no lo dice. Por lo tanto, estamos procediendo con lealtad a la historia en el momento en que sí reconocemos que hay una cosa que es la estructura y otra cosa que es la realización, sin habernos puesto a discutir el concepto de estructura, que de hecho eso no se discutirá después, reflexionando sobre cómo ha procedido lógicamente Marx o cómo ha procedido lógicamente otros, ¿no? En el Capital, por ejemplo, solo se encuentra ese modo de proceder, no la teorización del mismo. ¿No? Bien, ahora bien, hay una estructura y hay una realización, ¿no? Bueno, a lo mejor este fenómeno estructura, andando el tiempo, y no mucho tiempo, pues a partir de cuentas desde finales, desde la segunda mitad del siglo XIX para acá, el tiempo que tenemos, a lo mejor este fenómeno estructura pues se encontrará en muchos otros tipos de análisis, que no son solamente el análisis de la sociedad civil. Por ejemplo, a lo mejor una de las cosas que relativamente pronto ocurrirá es que alguien encuentre, pongamos por caso, que una lengua es una estructura, ¿no? que también es algo que es diferente de cada una de sus realizaciones físicas, materiales, ¿no? y que sin embargo en principio esos diferentes portadores físicos de esas diferentes realizaciones físicas o materiales de la misma estructura, digamos, pues estamos hablando de lenguas, se entienden entre sí, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, pues, ¿qué es una E? ¿Qué es un fonema? Por ejemplo, no es posible decirlo en términos físicos. Una cosa solo es una E en vez de una I por sus contraposiciones dentro de cierto sistema, pero no se puede decir en términos físicos dónde empieza la E, dónde termina la I y empieza la I. No se puede, entre otras cosas porque será diferente según quién sea el hablante. O sea, una E mía a lo mejor se parece mucho más a una I tuya que una I tuya a una E tuya, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, no es por tanto una cuestión de realidad física, sino de que sea o no sea realización de una cierta estructura, ¿no? Bien, no tenemos que hablar de eso aquí, pero eso ha ocurrido también en ese terreno. Es decir, que hay una cosa que es la lengua y que su realización que es la estructura y que la realización física es diferente según quien hable, ¿no? Es diferente según quien hable y sin embargo se entiende, ¿no? Y sin embargo se entienden, a pesar de que no hay ninguna definición física de dónde empieza una E y de dónde termina una I y empieza una I, ¿no? Bien, etc. Y a lo mejor hay más sitios, que no son solamente análisis como el de la sociedad civil o que no son solamente la lingüística, ¿no? A lo mejor en más sitios ha aparecido ese concepto de estructura. Pero es que la estructura que aparece en Marx, y eso es lo que aquí me parece que es relevante para la cuestión que quería subrayar ahora, y para esta cuestión del carácter crepuscular o del carácter crítico, etcétera, que ese análisis tiene, sin perjuicio de que sea un análisis beligerante en el sentido de propugnar la sociedad civil frente a lo anterior, ¿no? Bueno, o sea, lo que yo quería hacer notar, para subrayar ese carácter crítico, ese carácter crepuscular, es lo siguiente. La estructura que Marx monta siguiendo el hilo conductor del concepto mercancía, viendo cómo ese concepto implica una totalidad de las cosas, cambiándose unas por otras, etcétera, etcétera. Esa estructura que Marx monta, me refiero a la estructura, realmente la estructura, que es lo que en las clases anteriores hemos llamado el ser, ¿no? El ser, ¿de acuerdo? El ser, o sea,
Luego, de esa estructura, o sea, de ese ser, se sigue un cómo la realización de esa estructura tendrá que verse a sí misma, y eso es la conciencia, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, lo que llamamos la estructura, lo que llamamos ahora la estructura, y que le hemos llamado muchas veces la estructura, es lo que hemos llamado el ser de la sociedad civil, ¿no? Es decir, la mercancía con todas sus consecuencias, de las cuales no hemos visto más que unas poquitas, ¿no? Pero que habría muchas más, porque además la construcción la dejamos explícitamente sin terminar. O sea, la construcción aquella a partir de la mercancía la terminamos en un problema abierto, en unos puntos suspensivos que tenían que llenarse, ¿no? Esos puntos suspensivos tendrán que llenarse de una manera o de otra, y el llenado de esos puntos suspensivos suscitará a su vez otros problemas que producirán otros elementos más en la estructura, ¿no? Pero bueno, todo eso, la estructura, o sea, todo eso que es el desarrollo del concepto de mercancía, o sea, el ser de la sociedad civil, eso tiene el carácter de una estructura, ¿no? Eso tiene el carácter de una estructura, pero, vamos a ver, es que además resulta que en Marx sí aparece estructura, ya lo he dicho, aunque he dicho que no analiza el estatus del propio fenómeno de estructura, simplemente lo hace, o sea, lo ejecuta, ¿no? Pero no analiza qué es una estructura. Pero cuando aparece estructura, lo que pasa es que aparece como un curioso adjetivo a continuación, en los casos en que aparece, y aun cuando no, lo que sí que más lo emplea algunas veces, ¿no? Pero aunque no lo emplease más, bueno, tenderíamos a emplearlo nosotros. Dice estructura económica, económica. ¿Qué quiere decir eso de que es económica? Porque bueno, hasta aquí hemos hablado de estructura, hemos dejado medio en el aire, pero si hemos contrapuesto estructura a realización o no realización de esa estructura en una cierta realidad empírica, ¿no? Pero es que la estructura además es económica, y eso quiere decir, cuidado, o sea, mucho cuidado con no caer en la verborrea del marxista de editorial de periódico, ¿no? O de suplemento cultural de los domingos, ¿no? Que lo que ve ahí es que la economía es una cosa muy importante, muy determinante y no sé qué más. Bueno, eso no tiene por qué tener nada que ver con lo que llamamos economía todos los días, ni con la facultad de economía, ni ninguna de estas cosas, ¿no? Tiene que ver con, o sea, es un concepto muy preciso, porque además en ese caso Marx lo dice, en alguna ocasión lo dice, aunque no lo dijese así igual, porque si no lo dice en todo caso lo hace, y lo importante es que lo haga, no lo diga, lo hace a la cuestión. Entonces, ¿qué quiere decir que la estructura es económica? En alguna ocasión lo dice. Vamos a ver, quiere decir que la realización o no realización que esa estructura reclama, es decir, los datos que realizan o que no realizan esa estructura, ¿no? Por tanto, los datos que figuraban en aquellas ilustraciones que hicimos, son todos ellos datos físicos en el sentido moderno de la palabra, en el sentido de la física matemática. En el sentido de la física matemática. Y son datos materiales en el sentido estricto. Materiales en el sentido... Marx dice, datos materiales, es decir, constatables con la exactitud propia, lo estoy traduciendo literalmente, materiales, es decir, constatables con la exactitud propia de las ciencias de la naturaleza. He traducido literalmente, demasiado literalmente, porque donde he dicho las ciencias de la naturaleza, Naturwissenschaft, he simplemente empleado la expresión alemana, que en alemán lo que designa normalmente es eso que aquí hemos llamado la física matemática. Donde he dicho las ciencias de la naturaleza, si queréis hacer una traducción que no sea meramente literal, sino que además sea buena, poner la física matemática, ¿no? ¿De acuerdo? Quiere decir eso. La naturaleza quiere decir ahí, y quiere decir normalmente en el alemán culto, el objeto, en el alemán culto relacionado con la ciencia, quiere decir el ámbito de los objetos de la física matemática. Como por ejemplo en la crítica de la razón pura de Kant, en la naturaleza quiere decir lo accesible por vía conocimiento, y conocimiento es aquello cuya realización de verdad es la física matemática, ¿no? Entonces, estructura económica quiere decir estructura cuya realización o no, estructura tal que los datos que se reclaman como realización de esa estructura, los datos que se buscan, que por tanto se encuentran o no como realización de estructura, son todos ellos datos materiales en ese sentido.
datos materiales en el sentido de realidades del tipo de aquellas que constata la física matemática, o que se miden y se pesan por los procedimientos de observación de la física matemática. Por tanto, realidades físicas en el sentido moderno que hemos trabajado hace unas pocas semanas de la palabra físico. La realización o no realización, la realización o no realización de la estructura, eso es lo que quiere decir lo de que es económica. No quiere decir, por eso decir la economía es muy importante, quiere decir esto que acabamos de decir, que los datos en los cuales se realiza o no la estructura, los datos reclamados como eventual realización de esa estructura, son datos materiales, datos medibles físico-matemáticamente o observables con los métodos de observación vinculados a la física matemática. Físicos en el sentido moderno de la palabra. Bien, esto es lo que quiere decir. Y esto tiene una importancia muy notable. O sea, naturalmente la estructura misma no es ninguna entidad física, esto ya ha quedado claro, ¿no? La estructura misma no es ninguna entidad física. Esto ya ha quedado súper claro, ¿no? Lo que es físico son todos los datos en los cuales se ve si esa estructura se realiza o no se realiza en un momento dado, ¿no? Y eso es algo que más está incluso dicho, pero lo de menos es que esté dicho, es que está, digamos, efectuado, ¿no? Efectuado en relación con esa estructura que es la sociedad civil o el sistema de las mercancías, ¿no? ¿De acuerdo? Eso que hemos llamado en relación con esa estructura que hemos llamado el ser de la sociedad civil, ¿no? Que es una estructura económica en este sentido, que los datos que se reclaman, son datos físicos, materiales, en el sentido de la física. Esto es muy importante por lo siguiente, porque los datos, recordad que cuando desarrollamos en este mismo curso, en este mismo trimestre, cuando desarrollamos el concepto concepto moderno de ciencia, una de las cosas que vinculamos a ese concepto moderno de ciencia era la constatación de que, decíamos, ese concepto moderno de ciencia es el concepto de un conocimiento, o sea, es el concepto de un conocimiento, no el de una manipulación, pero es así precisamente, o sea, es decir, no puedes, la ciencia, decíamos, es éticamente neutra, ¿no? Es decir, sí, pero ¿por qué es éticamente neutra? Justamente porque no es ni más ni menos que la posibilidad en general, decíamos, de la manipulación, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, es éticamente neutra, es éticamente neutra precisamente porque no tiene ningún límite determinado en cuanto a la posibilidad de manipular con ella las cosas, ¿no? Es éticamente neutra en el sentido de que es tan válida para esta manipulación como para aquella como para la otra, porque es la posibilidad en general de manipular, ¿no? A lo mejor el conocimiento en algún sentido anterior al que en algún modo hicimos referencia, a lo mejor lo que un griego entendería por episteme, por ejemplo, pues no sería éticamente neutro, precisamente porque no implicaría la posibilidad de manipular libremente las cosas. Pues es decir, mayor conocimiento ahí no sería mayor posibilidad de manipular las cosas necesariamente, sino que al contrario sería mayor sometimiento al ser mismo de la cosa, y por eso decíamos, pues el saber de tal cosa es también saber qué es lo que hay que hacer con ella, ¿no? En el ámbito moderno no es así, decíamos. En el ámbito moderno, saber de una cosa, en el ámbito moderno decíamos, saber de una cosa no es saber qué es lo que hay que hacer con ella, sino que es saber una cosa es poder hacer con ella lo que uno quiera, ¿no? ¿Entendido? Es decir, o mejor, en el sentido naturalmente de que cuanto más sepas, más puedes hacer con la cosa lo que quieras, ¿no? ¿De acuerdo? En cierta manera, en sentido antiguo, no. Es decir, cuanto más sepas, más sabes qué es lo que tienes que hacer, ¿no? ¿De acuerdo? Más sabes qué es lo que tratamiento la cosa misma requiere, ¿no? ¿De acuerdo? En sentido moderno, la ciencia, decíamos, es éticamente neutra, precisamente porque es la posibilidad de cualquier manipulación de la que deseemos hacer. Cuanta más ciencia tengamos, más posibilidades tenemos de hacerla, ¿no?
¿Cuántas posibilidades tenemos de hacerlo? Entonces, es éticamente neutra no porque sea ajena a la manipulación, sino porque es la entraña misma, o sea, la posibilidad misma de la manipulación en general. Digamos. Bueno, ¿qué importancia tiene esto ahora? Bueno, cuando Marx nos dice, cuando decimos nosotros por haber seguido el razonamiento de Marx, ¿no? que los datos en los cuales la estructura que llama sociedad civil, y por eso se llama estructura económica, que los datos en los que se realiza el ser de la sociedad civil son datos materiales en ese sentido, de datos del tipo de los de la ciencia en el sentido moderno del término, o sea, datos físicamente constatables. Bueno, pues entonces nos está diciendo que son datos manipulables, ¿no? Que son datos manipulables. ¿Está claro? Porque físicamente constatable, acabamos de verlo, equivale a manipulable, ¿no? ¿De acuerdo? Que son datos manipulables. ¿Está claro? Por lo tanto, que la realización de esa estructura, la realización de esa estructura no está, digamos, protegida por ninguna no manipulabilidad. ¿De acuerdo? Cuando nos dice, fijaros bien, físico, material, eso acabamos de decir que es la realización. Físico, material, en el sentido moderno de la palabra físico, físico en el sentido de la física matemática, quiere decir manipulable en principio, ¿no? Quiere decir manipulable en principio, porque la física matemática, si es éticamente neutra, es precisamente porque es la posibilidad de cualquier manipulación, es igualmente potenciante para cualquier manipulación que quieras hacer, ¿no? Para esta y para la contraria, ¿no? ¿De acuerdo? Por tanto, por definición, lo físico matemáticamente conocido es lo manipulable, ¿no? ¿Está claro? Por definición, lo físico matemáticamente producido es lo manipulable. Lo físico matemáticamente conocido, lo físico matemáticamente conocido es lo manipulable. Y por lo tanto, lo de material en ese sentido, material en ese sentido material en ese sentido de conocible en el modo de la física matemática, equivale a manejable. Equivale a manejable. Equivale a manejable, digamos, a voluntad. Equivale a manejable a voluntad. Equivale a manejable a voluntad. Evidentemente no manejable en cualquier momento, pero manejable en la medida del dominio físico-matemático que de ellos tengan. Puesto que efectivamente el dominio físico-matemático es la manejabilidad, es la manipulabilidad. El conocimiento en el sentido de la física matemática es éticamente neutro precisamente porque es la posibilidad en general de la manipulación para lo uno y para lo otro, para lo que uno quiera, ¿no? Por tanto, material en ese sentido de físico-matemáticamente constatable quiere decir manipulable. Quiere decir manipulable. Quiere decir manipulable. Por lo tanto, cuando decimos que la estructura es económica, o sea, que la realización de la estructura tiene lugar en datos físico-matemáticamente conocibles, estamos diciendo que tiene lugar en datos manipulables. Estamos diciendo que tiene lugar en datos manipulables. Manipulables. Y por lo tanto estamos diciendo que la realización de esa estructura es algo manipulable. ¿De acuerdo? Es algo manipulable. Es algo transformable. ¿De acuerdo? Es algo transformable. O sea, en otras palabras, estamos diciendo que la realización de esa estructura, digamos, no está protegida por una imposibilidad de entrar y manipular. No está protegida por una imposibilidad de entrar y manipular. Que sobre ella se pueden realizar operaciones controlables, calculables. ¿No? ¿De acuerdo? Se pueden realizar operaciones calculables, controlables. Bueno, fijaros bien, esto solamente es cierto cuando la estructura es,
sea, esto no es cierto de cualquier estructura. Precisamente ahí entra la estructura económica. ¿Qué quiere decir económica? Económica quiere decir eso que he dicho, o sea, que la realización o no realización tiene lugar en datos materiales en el sentido de físico-matemáticamente constatables, ¿no? ¿De acuerdo? Estructura económica quiere decir estructura cuya realización tiene lugar en datos físico-matemáticamente constatables. Físico-matemáticamente constatable quiere decir manipulable. Por lo tanto, estructura económica es una estructura que se realiza en datos manipulables. Que se realiza en datos manipulables. ¿De acuerdo? He dicho hace un momento, una lengua es una estructura. Lo que no he dicho es que una lengua sea una estructura económica. ¿De acuerdo? O sea, he dicho hace un momento, una lengua es una estructura. Y eso lo ha dicho mucha más gente. Eso lo ha dicho mucha más gente y es muy importante. Lo que nadie ha dicho es que una lengua sea una estructura económica. ¿De acuerdo? En cambio, el ser de la sociedad civil sí es una estructura económica. ¿No? ¿Entendido? Sí es una estructura económica. Y puesto que es una estructura económica, quiere decir que los datos que la realizan o no, son datos sobre los cuales cabe una actuación planificada, ¿no? Cabe una actuación calculada. Quizá esto no cabe en el ámbito de otras estructuras, por ejemplo de la lengua, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, la lengua es la estructura, la realización de la estructura, en el caso de la lengua se llama habla, ¿no? Normalmente, en la teoría lingüística, pero no tenemos que hablar aquí de eso. Bueno, pues quizá eso no consiste exclusivamente en datos manipulables, ¿no? Y por tanto, quizá ahí el objeto a eventualmente manipular pues podría burlarse de nuestras manipulaciones, ¿no? O de los intentos de manipulación. O a lo mejor en el intento de manipularlo, precisamente porque no es manipulable, pues uno no haría más que barbaridades, ¿no? ¿De acuerdo? Porque eso es lo que se hace, lo que se intenta hacer, lo que no se puede hacer, lo que no se hace, lo que se intenta hacer, pero se hacen barbaridades, ¿no? Bueno, entonces, eso podría ocurrir pues en el ámbito de estructuras que no sean económicas, ¿no? ¿De acuerdo? En el ámbito de estructuras que no sean económicas, es decir, cuya realización no tenga ese carácter que hemos dicho, pues quizás suceda eso de que cualquier intento de manipular si la estructura se realiza o no, como intenta manipular sobre algo cuya manipulabilidad no está garantizada porque no está definido en términos físico-matemáticos, ¿no? Como intenta manipular sobre algo cuya manipulabilidad no está garantizada, intenta hacer algo que no se puede hacer. Y siempre que se intenta hacer algo que no se puede hacer, lo que se hace son barbaridades, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, sin embargo, aquí, digamos, la sociedad civil tiene un, vamos a llamarle así, punto vulnerable, que es el siguiente. Hemos encontrado como ser de la sociedad civil una estructura que es económica. Y esto quiere decir una estructura tal que los datos que la realizan o no, sí que son datos manipulables. O sea, sí que son datos sobre los cuales se puede calcular una actuación y llevarla a cabo, ¿no? Puede ser una actuación aceptable o no, pero ya no es ponerse a hacer algo que no se puede hacer, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Está claro? Puede ser una actuación aceptable o no, que uno tenga o no tenga la fuerza necesaria para hacerla también, ¿de acuerdo? Todo eso puede ser, ¿eh? Pero lo que no es ya es ponerse a actuar en un sentido en el cual sea por principio imposible actuar, ¿no? Y por lo tanto ya no se puede decir con absoluta seguridad que no se vaya a hacer otra cosa que barbaridades, ¿no? Se puede, por supuesto, también en ese campo hacer muchas barbaridades, ¿no? Y se hacen cotidianamente, ¿no? Pero no necesariamente todo lo que se haga son barbaridades, puesto que ahí sí que estamos tratando con datos que en principio son calculables y por lo tanto manejables y planificables. Por lo tanto, manejables y planificables. Por lo tanto, también esto descubre algo así como un flanco, ¿cómo lo diríamos? He dicho un punto débil, a lo mejor puede ser un punto débil o un punto fuerte, pero evidentemente un punto que relativiza de alguna manera la propia sociedad, ¿no? Que relativiza de alguna manera, porque es una estructura sobre cuya realización se puede actuar. Se puede en principio, sí. Por supuesto, también se pueden hacer barbaridades, pero no todo lo que se haga será necesariamente barbaridades, porque no es actuar en un sentido o intentar actuar en un sentido en el que por principio no se pueda intentar actuar, ¿no?
Bien. Entonces, otro elemento que está dentro del propio análisis, y que al mismo tiempo pues, apunta efectivamente a un declive, a un más allá no determinado, evidentemente. O sea, seguimos sin tener una alternativa, pero sí que hay algo así como una especie de toque de finitud, por decirlo de alguna manera, sobre la propia sociedad civil, ¿no? Nada más que eso, una especie de toque de finitud, ¿no? Nada más que eso, ¿no? Es una estructura económica, por tanto, una estructura cuya realización o no realización son datos sobre los cuales se puede actuar racionalmente, digamos, cosa que quizá no se puede hacer sobre los datos que realizan otras estructuras que no son económicas, ¿no? Entonces, datos sobre los cuales se puede actuar racionalmente, planificadamente. Por lo tanto, bueno, ahí hay algo que apunta a un toque de... Bien, en todo caso sigue siendo cierto, incluso porque esta última observación, sigue siendo cierto que todas las señales, y podríamos seguir hablando más del tema, lo que pasa es que naturalmente no podemos hablar de todo, ¿no? O sea, ya no podemos hablar de nada, prácticamente, ¿no? Pero sigue siendo cierto que, de todos modos, todas las señales que apuntan a algo del tipo crítica, del tipo superación, del tipo supresión, del tipo anulación, incluso referido a lo que llamamos la sociedad civil, todas esas señales no consisten, como vemos, en ninguna otra cosa en absoluto que en el reconocimiento de lo que hay en el propio análisis de la sociedad civil. Es decir, que no tienen, o sea, sigue sin ser que alguien venga de alguna parte planteando una alternativa y decir esto otro es mejor, ¿no? Sigue sin ser eso. Y eso ya hemos dicho hasta la saciedad. ¿Por qué no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? ¿Por qué es deshonesto, digamos, ¿no? ¿Por qué es deshonesto? ¿Está claro? Ya hemos dicho hasta la saciedad porque eso sigue siendo, o sea, sigue no siendo que nadie venga de alguna parte proponiéndonos una alternativa y demostrándonos que es mejor, ¿no? ¿Qué quería decir es el mejor o peor? ¿De dónde vienen los patrones de enjuiciamiento, etcétera, etcétera? ¿De acuerdo? Sigue sin ser eso, sigue sin ser cosa u otra alguna que la propia evidencia interna de la propia sociedad civil. La propia evidencia interna, o sea, el propio reconocimiento interno del propio fenómeno sociedad civil. O sea, en otras palabras, que la línea en la que sigue estando, incluso cualquier actitud crítica o revolucionaria o transformadora, o como se le quiera llamar a eso, la línea en la que sigue estando sigue siendo esa línea a la que hemos hecho alusión, sigue siendo esa línea de que el hecho mismo de comprender, de percibir, significa un estar más allá, significa una cierta exterioridad, ¿no? Sigue siendo esa la línea, de que el hecho mismo de entender, el hecho mismo de que el mundo en cuestión se conozca, se haga evidente, implica una exterioridad. Había una vez incluso dijimos en estos términos, por principio, en el momento en que se sabe cómo funcionan las cosas, entonces las cosas ya no pueden seguir funcionando así, ¿no? Simplemente por el hecho de que se sepa. ¿Por qué? Porque el saber implica una cierta exterioridad frente a los desafíos del juego y de conocer las reglas del juego, de lo que tantas veces hemos hablado. La posición crítica o distante o superadora o revolucionaria, como les queráis llamar, sigue sin consistir en otra cosa que en esto. Evidentemente lo que pasa es que eso tiene que tener consecuencias. Pues claro que tiene que tener consecuencias. Si efectivamente el saber es algo que implica distancia con respecto a lo sabido, evidentemente eso quiere decir que saber cómo las cosas funcionan hará que las cosas ya no puedan seguir funcionando así. Evidentemente, eso tendrá que suceder, pero es meramente el saber cómo funcionan las cosas, no es el traer, o sea, el saber cómo funcionan las cosas y las consecuencias que tiene, las consecuencias de todo tipo que tiene, el que se sepa cómo funcionan las cosas.
es solamente las consecuencias de todo tipo que tiene, que se sepa cómo funcionan las cosas. No es que independientemente de cómo funcionan las cosas, alguien, o independientemente de todo saber acerca del fondo de cómo funcionan las cosas, alguien se traiga de alguna parte una alternativa y nos demuestre que no. Eso no podría ser por las razones que ya se han expuesto. Bueno, y ya no puedo decir nada más, porque bueno, además hoy quiero terminar puntualmente, ¿no? Para al final quedar un poco bien, ¿no? Y no es nada más que bueno, recordaros eso de que es recomendable, aunque por supuesto no obligatorio, que una semana antes de la fecha, o no, a partir de una semana antes de la fecha del examen, pues os asoméis por la puerta del despacho para ver un papel que aquí habrá y tendrá información referente a la manera de realizar el examen, información que, como fácilmente veréis, no se puede dar un mes antes para que el examen sea funcional y sí, en cambio, una semana antes.